Otra alternativa sería que una porción del trombo se rompa, ¿sí? Y este viaje con la corriente. No se olviden que si se origina en la vena, estas van a viajar con la corriente, ¿no es cierto? Les vuelvo a reiterar, la circulación venosa, ¿sí? Va de grande a chiquito, ¿sí? Y la arterial es de chiquito a grande, ¿no? Entonces, al contrario, perdón. La venosa es de chiquito a grande, así es, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, en caso de que se generen a este nivel, ¿sí? Va a seguir, porque van a seguir, digamos, con las venas de mayor y mayor calibre, ¿sí? ¿Y dónde termina la circulación venosa? ¿Dónde termina? Porque pasa por el corazón derecho, ¿ya? ¿Y llega hasta dónde? No, a través de la arteria pulmonar. La sangre venosa a través de la arteria pulmonar. ¿Eso es cierto, sí o no? ¿Ya? ¿Dónde termina? Las arterias van de grande a chiquito, ¿cierto? Las venas de chiquito a grande, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, ¿dónde termina la arteria, las arterias pulmonares? En el pulmón, ¿verdad? Donde se capilariza de grande a chiquito. Y esos trombos que han viajado, que han pasado el corazón derecho, ¿dónde se van a impactar? ¿Dónde se impactan? Tienen que impactarse, porque no hay más donde siga. ¿Sí? A nivel del pulmón se vuelve a capilarizar, ¿cierto? Entonces, fatalmente tienen que impactarse a nivel del pulmón, ¿ya? Y van a producir la embolia pulmonar. Es el embolia. Ese fragmento que se ha desprendido se llama émbolo. Entonces se va a producir la embolia pulmonar. Ahí está. Bueno, otra alternativa es que ese coágulo se lice, no totalmente, ¿no? Pero puede quedar una partecita acá que después se organiza y bueno, siempre va a causar como les decía, una piedra en el zapato, ¿no? Porque va a causar una irregularidad a nivel de la pared, desde la vena, ¿sí? Y eso puede volver a producir lesión endotelial y otra vez trombosis, ¿no? Ya, eso no es bueno, ¿ya? Otra alternativa, que este trombo oclusivo, ¿sí? Pueda parcialmente producirse estas ventanas, ¿no es cierto? Esto se llama la recanalización o la retunelización. Obviamente que no es lo mejor que puede ocurrir, pero suele suceder que la sangre va a seguir circulando, pero de alguna manera va a haber congestión, porque aquí es un obstáculo al flujo venoso. Va a producir congestión más para atrás. Entonces, no siempre es lo mejor. Obviamente, en una buena evolución sería llegar a esto, ¿no es cierto? La resolución total, ¿no es cierto? Con la fibrinólisis de ese trombo, de ese coágulo. Del trombo, en realidad. Bien. Entonces, es así cuando se organiza un trombo. Si es que no se puede eliminar, no se puede deslizar, ¿sí? Entonces, se organiza, ¿no? Se deposita matriz extracelular y este trombo se va a organizar, ¿sí? Obviamente, ahí está la luz de puede ser vena o arteria, en este caso es una vena, ¿sí? Entonces, queda la luz reducida, ¿verdad? ¿Vean? Una luz reducida. Entonces, ¿cómo podríamos llamarle? Un trombo organizado de tipo suboclusivo, llamémoslo así por llamarle algo. Ya, entonces ahí tenemos. Ya, pero ya les digo, esto no es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Ya, aquí estamos viendo un trombo que se ha organizado, pero sin embargo han quedado estas luces, varias luces. Esa es la recanalización o la retunelización. ¿Ya? Cualquiera de los dos términos vale. Recanalización o retunelización. Bueno, la importancia clínica, ¿sí? La trombosis venosa localmente puede producir congestión y edema, obvio. Y los demás venas, los de las venas profundas, ¿sí? Ya, una trombosis venosa local, los trombos de venas profundas provocan embolias
son las más peligrosas, las de las venas profundas. Y sobre todo las de miembros inferiores, chicos. Acá, por ejemplo, dice localizadas en la zona del muslo, ¿sí? Pueden producir embolias que pueden ser mortales. Bueno, entonces, las causas de estas trombosis que puedan potencialmente producir embolias, ¿no? Pueden ser debidas a la edad avanzada, ¿no? A situaciones de insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismos. En las mujeres puede ser por puerperio o postparto. El puerperio es un tiempo después del parto, ¿no? Después del postparto. Entonces el postparto puede ser inmediato o lejano, ¿no? Entonces ese es el puerperio. Son aproximadamente 40 días después del parto, el puerperio. Bueno, y el cáncer también condiciona, ¿sí?, a la producción de trombosis, ¿no? Trombosis venosa. La trombosis arterial tiene efectos obstructivos básicamente, y también puede producir embolias, sobre todo los trombos murales, esos que están en la pared, pueden desprenderse y producir embolias, ¿sí? Entonces, como estos van de grande a chiquito, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Claro. Entonces, ¿dónde se impacta? Siendo entonces acá los órganos de impacto, el cerebro, los riñones y el vaso, que son los primeros en sufrir. También pueden ser otros órganos, ¿no? Pueden ser a nivel de los epiplones, ahí también pueden llegar a impactarse, ¿sí? Bien. Entonces, aquí estamos viendo las varices, ¿no es cierto? Varices superficiales, ¿no? Que muchas veces pueden inclusive producir úlceras por la insuficiencia vascular, ¿cierto? Ahí está. Pero estas no son tan peligrosas, son feas, pero no son tan peligrosas, ¿no? Las más de mayor riesgo, ¿sí?, son las profundas, las venas profundas. Ya, por ejemplo, aquí estamos viendo la vena profunda a nivel de la pierna también, ¿sí? Estos trombos. Aquí vemos un trombo. Esta es una vena que han cortado la vena, ¿sí? Y estamos viendo acá el trombo, ¿no? El trombo venoso. Este es a nivel de la arteria femoral. Grande, bastante grande. Y hay otra situación, otra condición, ¿sí?, que se llama la coagulación intravascular diseminada. Se abrevia CID, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Aparición de múltiples trombos de fibrina en la microcirculación, ¿eh? Ahí es la cuestión. No es una enfermedad primaria, dice acá, ¿no?, sino es secundaria a diversos procesos que van desde complicaciones obstétricas, el parto, ¿sí?, hasta neoplasias malignas avanzadas. Entonces, no es una enfermedad, o sea, es digamos, el resultado, ¿ya?, o es secundaria a diversos procesos, ¿cierto? Entonces, como son múltiples trombitos en la microcirculación, produce una insuficiencia circulatoria difusa en órganos importantes, puede ser el corazón, cerebro, hígado, bueno. Entonces, simultáneamente, ¿sí?, con esta formación de múltiples trombos, ¿cómo se produce un trombo? Para que se produce un trombo, ¿quiénes participan en la coagulación y en la trombosis? ¿Cuáles son los elementos que participan? Son tres. Los plaquetas y los factores de coagulación. Ya, ahí está. Sobre todo plaquetas y factores de coagulación. Como se han producido múltiples trombitos, ¿eh?, en la microcirculación, entonces se va a producir un consumo, ¿ya?, de plaquetas y sobre todo de factores de coagulación. Entonces, a eso se denomina una coagulopatía de consumo. Se consumen, ¿sí?, que pueden evolucionar a hemorragias graves, porque se han consumido los factores de coagulación. Entonces, si uno tiene algún problema, un corte, puede provocar una hemorragia grave, porque ya no hay cómo
se produzca en los cambios de nivel, porque sean consumidos los factores de coagulación. ¿Me entienden? Ya, eso es importante. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una arteriolita pequeñita, sí, ahí están. Son sobre todo de fibrina, trombos de fibrina. No son tan rojos, sino son más pálidos. Bueno. Entonces vamos a otro punto. La embolia. Ya hemos adelantado un poquito, ¿sí? Es la impactación de una masa sólida, líquida o gaseosa, ¿sí? Es una masa, puede ser sólida, líquida o gaseosa. A esto se denomina el émbolo, ¿sí? Que se desplaza con la sangre en un lugar, bueno, hacia un lugar, podría ser, ¿sí? Hacia un lugar distante de su origen en el árbol vascular, distante donde se ha originado. El 99% de las embolias, miren, casi la totalidad, pero hay un 1% restante, ¿no? El 99% de las embolias se deben a trombos, lo que se llama la tromboembolia. Las consecuencias dependen del aporte de circulación colateral. Hay órganos que tienen doble circulación, como el hígado o bien el pulmón, ¿cierto? Entonces, aporte de doble circulación. Pues también depende de la vulnerabilidad de los tejidos a la isquemia. Hay tejidos que soportan por poco tiempo la falta de oxígeno. ¿Cuáles son los órganos? Los órganos nobles, ¿no? Cerebro, corazón. Y también mucho depende del calibre del vaso. Si es un vaso mediano, pequeño, y el trombo o el émbolo fluye, tapona totalmente, bueno, eso es grave, ¿no? Va a causar una zona de isquemia o infarto, también se llama. Bueno, embolia pulmonar. ¿Por qué se pone acá la embolia pulmonar? Hemos dicho que la gran parte de las embolias, de los émbolos, provienen de trombosis venosa de miembros inferiores, ¿cierto? Entonces, como ya ustedes se imaginan la circulación, estos van a impactar generalmente el pulmón. Entonces, es por eso que se llama embolia pulmonar, ¿no? En más del 95% de los casos proceden de las venas profundas de miembros inferiores. ¿Ya? Y la mayoría, dice acá, en un 60-80%, son pequeños embolitos y además son silentes, no causan mayor sintomatología. La obstrucción embólica de arterias medianas, ¿sí? Y con la consiguiente rotura vascular, ¿sí? Puede provocar una hemorragia pulmonar, ¿sí? Entonces, pueden provocar hemorragia pulmonar, pero no suelen causar infartos pulmonares. ¿Por qué? Porque justamente les decía hace ratito en la anterior diapositiva, porque el pulmón goza de una doble circulación. ¿Entienden? Entonces, eso es importante, ¿sí? Si más del 60% de la función pulmonar está comprometida, se puede producir muerte súbita. Puede producirse una hipertensión pulmonar o un colapso cardiovascular. A consecuencia, ¿no? En un 60%. ¿Ya? Entonces no hay ventilación, ya no hay la hematosis, ¿no? La ventilación adecuada. Entonces, ahí es el problema, ¿cierto? Y aquí tenemos el esquemita, miren, ahí está el trombo, o el émbolo, perdón, ya que digamos, se fragmentó de una vena profunda. Miren dónde va, pasa el corazón a paso de parada, pero lamentablemente acá como ya se hacen más pequeños los vasos, impacta fatalmente en el pulmón. En el pulmón. Y es en el árbol arterial pulmonar, árbol arterial. Los tramos venosos están en el árbol arterial pulmonar. No se olviden que esta es sangre venosa, ¿no es cierto? La arteria pulmonar lleva sangre venosa y la vena pulmonar lleva sangre arterial al corazón izquierdo. Eso es loco, ¿no es cierto? Saben ustedes. Bueno. Entonces, como es un flujo arterial, muchas veces estos émbolos que son largos, ¿sí? Pueden, digamos,
logramos taponar dos ramas. Miren, estas dos ramas, aquí una bifurcación. Un extremo del émbolo se va para allá y otro para acá. Entonces, produciéndose lo que se llama émbolo cabalgante, ¿no? O émbolo en silla de montaje. Este es un ejemplo. Acá creo que otro ejemplo. Ahí está el otro ejemplo, ¿sí? Pulmón también. Ahí está el émbolo cabalgante. O en silla de montaje. Este émbolo llegó seguro que llegó desde una vena profunda, porque es grande el émbolo. Bien. Entonces, esta es una rama de la arteria pulmonar donde se alojó, justo en la bifurcación. El tromboembolismo sistémico. Entonces, el sistémico se origina por embolismos de trombos cardíacos, básicamente. Bien, alrededor del 80% se originan en trombos neurales cardíacos. El resto se origina en aneurismas aórticos, placas ateroscleróticas, vegetaciones valvulares, ¿sí? Y trombos venosos. ¿Cómo se explica el trombo venoso? ¿Cómo un trombo venoso llega digamos, hasta el sistema? Porque los trombos venosos, ¿sí? Tienen que, como les decía, fatalmente se impactan en pulmón, y ahí no hay otra explicación. Pero sin embargo hay otros que, no sé, harán magia, pero se pasan al corazón izquierdo y hacen su embolia sistémica. ¿Cómo explican eso? Son paradójicos porque no es lógico. Doctor, a través de las arterias pulmonares no pasaría. No pueden pasar. No se puede formar en la vena pulmonar. No. Es trombo venoso, no sería trombo arterial. Porque no es lógico. Doctor, y por los espacios interarteriales no pasaría por ahí. Por espacios. Más o menos por ahí. Resulta que muchas veces hay personas que tienen comunicaciones interauriculares o interventriculares que no están totalmente selladas. Entonces por ahí se pasa. A través de fallas del tabique, de los tabiques, de las cavidades de la piel. Entonces ahí llegan a la circulación sistémica y producen lo que se llaman las embolias paradójicas. Bueno, entonces hay un 10 a 15% que son de origen desconocido. Alguien más sabe. Los sitios comunes de embolización arterial incluyen extremidades inferiores, un 75%. Sistema nervioso central, un 10%. Intestinos, riñones y vasos, bueno, serían el resto, ¿no? Pero con menor frecuencia. ¿Sí? Bien. Aquí estamos viendo el epiclón, ¿sí? Ahí está la arteria abierta y aquí tenemos embolitos que están llegando. Ahí lo veo, larguitos, ¿sí? Embolitos, obviamente, que están viniendo desde cavidades cardíacas o bien desde dilataciones de la arteria, de las dilataciones de las arterias. Puede ser de la aorta, torácica, ilíaca, pero arteria. Acá, por ejemplo, en el cerebro estamos viendo una peromita, miren, hay una arteria del cerebro. Entonces aquí venía un embolito y no pudo pasar y produjo su infartito por ahí, embolia cerebral. Bien. Entonces, estos émbolos que hemos visto son émbolos sólidos, ¿verdad? Émbolos sólidos, totalmente. Y existen más émbolos sólidos, ¿no? Porque dijimos que los émbolos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Seguimos con los sólidos. El embolismo graso es la segunda causa de embolismo después de la trombosis. Aparece a consecuencia de quemaduras, traumatismos esqueléticos en un 90%.
o traumatismo de tejidos dorados. ¿Sí? Entonces, el síndrome de la embolia grasa es mortal en un 10% de los casos. Síndrome de la embolia grasa. Y vamos a ver cómo es fácil de explicarse. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos grasa? Un traumatismo, digamos, en la nivel del panícula adiposo, ya, pero ¿dónde es más factible? Sobre todo a nivel de la médula ósea de los huesos largos. Entonces, y eso se produce en las fracturas. Acá tenemos una fractura expuesta. Y estas fracturas expuestas, al estar expuestas, también se expone la médula ósea, que cuando uno ya es mayorcito, es médula ósea amarilla, ¿no es cierto?, que tiene mayormente grasa. Y esta grasa entra a la circulación. ¿Y acá a la qué circulación entra? A la arterial, no creo. ¿Cuál es la circulación del retorno? La vena, solo entra la vena. Y estas venas, como van de chiquito a grande, ¿dónde va a ir a impactar ese fragmento de grasa? Si viene por la vena, tiene que impactarse el pulmón. Y ahí eso es lo que pasa, ¿cierto? Acá tenemos en pulmón, sí, justamente una arteria pulmonar, una rama de arteria pulmonar, con un fragmento de médula ósea. Acá mira, todavía hay eritrocitos, no era tan amarilla como se piensa. Pero otras veces es, sobre todo en gente mayor, es principalmente grasa, así es. Entonces, esta es una tinción que se llama el sudán rojo, que sirve para teñir líquidos. Esto es el pulmón, entonces estos émbolos, ¿sí?, se han teñido intensamente con esa tinción, que demuestra la presencia de grasa. Sudán rojo, o puede ser negro, que es el sudán blanco. Sudán rojo o sudán 3 también se llama. El otro es blanco, el sudán 4. Esta es terminología, ¿no?, de histotecnología. Entonces, esos eran émbolos sólidos. Vamos con los émbolos gaseosos. ¿Sí? Penetración de burbujas de gas a la circulación. Perfecto. Puede ocurrir en partos distóxicos. Partos distóxicos son aquellos partos difíciles, ya que están mal orientados. Partos podálicos, por ejemplo, o circular de cordón, partos dificultosos, ahí está, distóxicos. O lesiones de pared torácica, puede ser por arma penetrante. Ya, otra situación se trata la enfermedad por descompresión o de enfermedad descompresiva, causada por cambios bruscos de presión atmosférica. Esto ocurre generalmente en los buzos. Entonces, todo esto sí permite la penetración, ¿sí?, o bien la producción de burbujas de aire, principalmente el nitrógeno. Entonces, la sintomatología que producen es presentar dolores, principalmente en músculos y articulaciones. A nivel de pulmones hay edema, hemorragia y a veces enfisema. Enfisema es cuando los alvéolos se dilatan, son como globitos, se hacen globitos por aumento de cantidad de aire, de gas. Entonces es importante eso. Obviamente, estas situaciones del gas, cuando se entra a la circulación, entran también a la circulación venosa. ¿Y dónde termina? En el pulmón. Eso ya es descartado, ¿cierto? Bueno. Entonces, que produce todos estos problemas de edema, hemorragia, enfisema focal, van a producir una insuficiencia respiratoria. Ya no va a poder ventilar bien ese paciente, ¿sí? Entonces, esto puede dar lugar a provocar isquemia a nivel de cerebro y corazón. Y eso sí es peligroso. Es peligroso. Entonces, este es el ejemplo de embolia gaseosa.
Porque también existe el otro tipo de embolismo, que es el embolismo de líquido. ¿Y en qué situaciones se presenta? Sobre todo en el parto, ¿no? Cuando hay ingreso de líquido amniótico a la circulación. Líquido amniótico, esto es durante el parto. Entonces, es rara pero muy grave, hay una mortalidad mayor al 80%. Puede ocurrir durante el parto o en el postparto inmediato. El postparto inmediato es cuando se produce el alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? La salida de las membranas. Los hijos pues, quedan libres, ¿no es cierto?, de la pared uterina. Ya por ahí puede ingresar líquido amniótico con su contenido, ¿no? Con sus contenidos. Bueno, entonces hay penetración de líquido amniótico en la circulación materna. ¿Y dónde termina? En el pulmón. Aquí hay dos vasitos, dos arteritas pequeñas pulmonares que contienen, bueno, pueden ser células descamativas, puede ser meconio. Entonces, esto puede provocar, ¿no?, un taponamiento de la circulación. Y si es, digamos, múltiple, entonces puede provocar una insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces con esto terminamos el punto de Boll. Entonces, la última parte que nos queda sería el infarto. Al infarto ya lo conocemos, ¿cierto? Ya lo hemos visto, hicimos la parte de lesión cerebral. El infarto se trata de un área de necrosis isquémica por falta de aporte de sangre, ¿no?, que suele deberse a la oclusión del ruido sanguíneo arterial. Casi todo, en un 99% se considera bien, se producen tras un episodio de trombosis o embolio. Así es. Porque hay un taponamiento, una oclusión del vaso. Entonces no hay aporte sanguíneo a un determinado sector de tejido, y ese sector entra en isquemia y luego en necrosis coagulativa. ¿Ya? En todos los órganos excepto cerebro. Bueno, los obstáculos del drenaje venoso, ¿ya?, cuando hay obstáculos, por ejemplo, acá le estamos hablando de ejemplos, miren, la torsión testicular, la torsión del ovario, que son órganos que tienen un solo acceso vascular, por donde ingresa la arteria, se distribuye en el órgano y sale la vena, por un solo sitio. Ahí está, por ejemplo, el ovario y el testículo. Pero también puede producirse a nivel de la torsión, ¿no?, de los vólvulos a nivel de intestino, cuando se tuercen sobre su propia vida. Entonces ahí también tenemos infartos, ¿sí? Bueno, veamos un poquito esto. Morfología del infarto. Tenemos los infartos rojos o hemorrágicos, que se producen en las oclusiones venosas, ¿sí?, oclusiones venosas. Esto puede ocurrir, como les decía hace un momentito, ¿sí?, en torsión de órganos con un solo acceso vascular. También se puede presentar en tejidos dotados de doble circulación, como es el caso del pulmón o hígado. O bien tejidos laxos. Aquí también volvemos a tomar en cuenta al pulmón, pero también al cerebro. O en tejidos previamente congestionados, por alguna razón. Esos son los infartos rojos o hemorrágicos. Porque hay otros que son los infartos blancos o anémicos. Y estos se producen en órganos sólidos, como el corazón, vaso y riñones. Ahí estamos. ¿Sí? Este es el infarto pulmonar. Siempre son de aspecto triangular, ¿cierto? Seguramente el bloqueo ha sido en el vértice, ¿no?, que es un triángulo, una pirámide, digamos, en el vértice donde ocurrió el stop. Entonces, toda esta zona queda, digamos, sin aporte, ¿no?, de esa zona. Pero como tiene doble circulación, bueno, llega sangre y se congestiona. Ya, pero de todas maneras igual se va a producir una necrosis hemorrágica. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Esta es la zona, ¿no?, una zona de necrosis. Una zona de necrosis. Obviamente acá no se ve tanto eritrocito, ¿no?, más bien parece pálida, pero aquí está el tejido pulmonar, el parénquima pulmonar, y esta es la zona de necrosis.
Parece necrosis coagulativa, ¿no? Porque se ven algunas siluetas. Pero como tiene doble circulación, enseguida llega la sangre en sí y se va a producir una convulsión. Y bueno, pasa a denominarse infarto hemorrágico o infarto agudo. Aquí estamos viendo este sitio de torsión, miren, se ha torcido acá. Aquí está el testículo. Ahí se produjo la torsión sobre su propio eje. Entonces, miren, no hay ni entrada ni salida de sangre. No hay la sangre, no puede salir, se quedó ahí y aquí se produjo una convulsión. No hay salida ni entrada, entonces esta zona no está funcionando, no hay intercambio de nutrientes ni de oxígeno. Se produce esta zona así violácea, rojo, es la zona del infarto. Esto ocurrió con un ovario también que tuvo que extirparse de la mujer. Miren, la pared es violácea, rojo violácea, porque se ha torcido. Quiste por y un ovario quístico, un quiste de ovario. Seguramente por el tamaño condicionó a la torsión. Aquí estamos viendo la zona del bulbo. Esta zona está relativamente congestiva, pero esta zona está hemorrágica. Esta es la zona que más afectada. Torsión de intestino, infarto agudo. Esta zona blanca, infarto del miocardio, infarto anémico, órgano sólido, infarto bastante masivo, grande la zona. No creo que haya sobrevivido este paciente. Es imposible, no tenemos un corazón. Ahí tenemos el hígado también, miren. A pesar que el hígado tiene doble circulación, pero miren, acá se produjo esta zona de infarto anémico. Obviamente, ya que luego esto se va a congestionar por la doble circulación, lo mismo que el pulmón. En una primera instancia, se toman así, isquémico. Y acá tenemos un infarto de riñón, pero es un infarto antiguo, ¿no? Que parece que sobrevivió, ¿eh? y la zona necrosada ha sido cicatrizada, ¿no? Es una cicatriz de la zona infartada. Un infarto antiguo cicatrizado. Este es de y bueno, chicos, miren, se acabó bastante corta la clase, pero bueno, sí. Chao.